Abramos nuestra Biblia por el capítulo 13 de Romanos. Y hoy vamos a ver los dos versículos primeros, el 1 y el 2. De la epístola de San Pablo a los Romanos, capítulo 13, versículos 1 y 2. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra de Dios: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y lo que resisten acarrean condenación para sí mismo. Bueno, como dijimos la semana pasada, versículos complicados, ¿no? Este capítulo empieza como terminó el capítulo 12, mencionando cuáles son los deberes de aquellos que fueron justificados por la fe y que han alcanzado paz con Dios. Se ha dicho cuál debe ser nuestra actitud frente a Dios, frente a los demás miembros del cuerpo de Cristo, como familia de Dios, que eso lo que da es un verdadero testimonio cristiano. Tal testimonio se entiende en la actitud que asume el creyente en sus diferentes relaciones, específicamente en esta sección que aborda la cuestión del creyente y las autoridades, ¿no? Las preguntas que nos podemos hacer: ¿cuál es nuestra posición? ¿Cuál es la posición del creyente frente a las autoridades que existen? ¿Cómo nos manejamos frente a ellas? ¿Son abusivas o déspotas? ¿Son indignas o son benévolas? Pablo no está respondiendo a una pregunta específica con lujo de detalles, ni mucho menos, sino que está dando principios, eso sí, a la luz de toda la Escritura, para que nosotros podamos manejarnos frente a las autoridades, porque es importante. Este capítulo 13, que habla de nuestras relaciones con las autoridades, ha sido muy criticado y ha sido menospreciado por unos y otros que no dan el sentido completo de la enseñanza. Unos han creído que el cristiano no debe reconocer autoridad alguna excepto la autoridad de Dios. Entonces esos están en contra de lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Mientras otros se han volcado a una sumisión ilimitada al gobierno civil, ¿no? Al punto de apoyar la doctrina abusiva que contraviene la misma ley de Dios. O sea, entendemos, ¿no? Hay un grupo que dicen que no reconocen a otra autoridad que no sea la de Dios. Y otros, pues que defienden, se han volcado en la sumisión ilimitada al gobierno. Eso que se llaman políticamente correctos, ¿no? Ahora nosotros nos preguntamos, ¿cuál debe ser nuestra posición correcta? ¿Qué posición debemos tener frente a la institucionalidad, frente al Estado, frente a las autoridades existentes? En esta tarde vamos a comenzar la primera parte de esta reflexión, considerando los principios señalados por el apóstol Pablo respecto a las relaciones del creyente y las autoridades. Ahora, vivimos en tiempos donde la autoridad es cuestionada en todos los niveles, en todos: familia, iglesia, trabajo y gobierno, en todos está cuestionada la autoridad, ¿no? Muchos creen que someterse, cuando Pablo habla aquí de someterse, es señal de debilidad, ¿no? Pero la Biblia enseña todo lo contrario. El sometimiento es una muestra de madurez espiritual, de ser ya cristianos maduros. En Romanos 13, Pablo nos enseña que nuestra actitud hacia las autoridades humanas refleja nuestra actitud hacia Dios mismo. O sea, que la actitud que tengamos frente a las autoridades refleja nuestra actitud que tenemos frente a Dios.
Y no estamos hablando de política ni de leyes, sino de un principio espiritual. No se trata de si yo soy de este sitio, yo soy del otro, de esta ley o de la otra ley. No, se trata de un principio espiritual. Quien reconoce la soberanía de Dios, también reconoce la autoridad que Él permite. Porque hemos leído, bueno, en este primer versículo no, en la segunda dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, dice que resiste, y el que resiste alcanzará condenación, ¿no? O sea, que estamos hablando de que debemos someternos a las autoridades que Dios permite. Por ejemplo, imaginaros un tren de esos de alta velocidad, ¿no? Que tienen potencia, tienen velocidad, ¿no? Y tienen un propósito de llegar en muy poco tiempo de una ciudad a otra. Pero ¿qué pasa si sale de los rieles? Que descarrila, ¿no? Que destruye todo a su paso. Así es la vida fuera de los límites de Dios. De los Dios que establece mediante su autoridad. Si nosotros somos buenos cristianos, amamos al prójimo, amamos a Dios, venimos todos los días a los cultos, ofrendamos, diezmamos, todas esas cosas, pero no tenemos ese respeto a las autoridades civiles que Dios nos manda en este versículo, pues nos salimos de los rieles. No estamos complementando todo. Entonces hoy vamos a ver qué significa someterse correctamente a las autoridades, por qué debemos hacerlo y cómo es ese sometimiento que glorifica a Dios, ¿no? Entonces el versículo 1 dice, sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, para ver un poco, para ver por qué Pablo escribió esto, la forma de saberlo es ver el contexto histórico. El contexto histórico es el conjunto de circunstancias sociales, políticas, económicas y culturales que rodeaban en ese tiempo ese suceso. ¿Por qué escribió Pablo esto, no? Entonces, el contexto histórico analiza el momento que vivía esa ciudad, ¿no? Y nos sirve para interpretar adecuadamente la información, ya que estas circunstancias influyen en lo que Pablo estaba escribiendo. Entonces, vemos el contexto histórico y vemos que Pablo escribe esta carta a los cristianos en Roma, a una ciudad que estaba bajo el Imperio Romano, liderado por nada menos que por el emperador Nerón, conocido más tarde por su crueldad contra los cristianos, precisamente, ¿no? En este contexto, muchos creyentes judíos y gentiles luchaban con la idea de someterse a las autoridades paganas. Dirían, pero hombre, si Nerón se está persiguiendo a los cristianos y tú, Pablo, nos estás diciendo que tenemos que someternos a él, no cuadran las cosas, ¿no? Algunos pensaban que como Cristo era su verdadero rey, ya no debían obedecer a los gobernantes humanos. Entonces, por eso Pablo escribe esto. Dice, sométanse toda persona a las autoridades superiores. Y te puedes preguntar, ¿y Dios puso ahí a Nerón? Pues según la palabra de Dios, ahí estaba. Algún propósito tendría para ello, ¿no? Entonces, Pablo, sabiendo el peligro de este pensamiento de esta gente, enseña una verdad clave. Toda autoridad legítima tiene su origen en Dios. Toda. Incluso la de los gobiernos no creyentes, que son la mayoría. Y Pablo, fijad lo que está diciendo. No dice, sométanse los buenos ciudadanos. No dice, sométanse los creyentes. No, dice, sométanse toda persona, todas. Creyentes, buenos ciudadanos, malos ciudadanos, todos. Toda persona debe someterse. La autoridad, aunque es imperfecta, tiene su origen en Dios, mis hermanos. Aun los gobiernos injustos están bajo el control soberano del Señor, como instrumento para cumplir sus propósitos. Mirad, en la Biblia someterse no significa ser humillado o abusado, sino obedecer voluntariamente a Dios y a su autoridad, como primer paso para después someterse a otros en amor y en respeto, ¿no? Mirad, este versículo también nos recuerda que Dios es el origen de toda autoridad legítima.
¿no? En un mundo donde muchas veces se cuestiona el poder o se rechaza las normas, Pablo nos enseña que la obediencia a la autoridad no es simplemente una cuestión civil, sino espiritual, ¿no? Respetar las leyes y a quienes las ejercen es reconocer que por encima de todo gobierno humano hay un gobierno soberano que establece orden por el bien común, ¿no? Entonces, mirad, es necesario entonces reconocer la jurisdicción de cada gobierno. La jurisdicción es el poder o autoridad que tiene alguien para gobernar, ¿no? Por ejemplo, primero, el autogobierno. Nosotros nos tenemos que gobernar, ¿no? ¿Cómo nos conducimos a nivel personal? ¿No? Dice Romanos, Santiago 4:17, dice, el que sabe hacer lo bueno y no le hace, es pecado. O sea, primero el autogobierno es cómo nos conducimos a nivel personal. El gobierno de la familia, Colosenses 3:20. Dice, hijos, obedecer a vuestros padres en todo. Esto agrada al Señor, ¿no? El gobierno de la iglesia. Hebreos 13:17. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuentas, para que no hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso, ¿no? Y del gobierno civil, 1 Timoteo 2:1-2. 1 Timoteo, si lo encuentro por aquí, dice 2:1-2, dice, exhorta ante todo a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. En eminencia es personas que ocupan cargos de autoridad, como reyes o otros líderes gubernamentales, ¿no? Entonces, no se trata solamente, cuando Pablo está hablando aquí de someteros a toda autoridad, no solamente las autoridades civiles, sino es nuestra autoridad, el gobierno de la familia, el gobierno de la iglesia, ¿no? Y nuestro autogobierno, cómo nos conducimos a nivel personal. Pero especialmente en este contexto de Romanos sobresale el gobierno civil. Pero recordemos con estas breves referencias que Dios también ha establecido el gobierno de la familia y de la iglesia, y que es también que tenemos que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Cada cristiano tenemos que reconocer las autoridades de gobierno en cada área de la vida, en cada área, ¿no? Cada estructura de gobierno que hemos mencionado corresponde a una institución establecida por Dios mismo. Por ejemplo, los cristianos de origen judío, que hemos visto antes, en la Iglesia de Roma, ¿no? Querían ver su nación libre del Imperio Romano, aunque disfrutaban de parte de cierto beneficio del Imperio, tal vez para estos hermanos la idea del Imperio Romano gobernando sobre ellos no era la más agradable, no era lo mejor, pero lo cierto es que Dios así lo había establecido, claro, y gobernando Nerón, pues peor, ¿no? Estaban, ¿no? No era en verdad el mejor gobierno, y más aún luego de la muerte de Pablo y el recrudecimiento de la persecución contra los cristianos, ¿no? Pero la regla general que Pablo muestra a la Iglesia de Roma, y que hoy es una enseñanza para nosotros, es que hay un orden establecido por Dios mismo, en medio del cual su pueblo ha de ser testimonio, siendo luz y sal, ¿no? Buscando siempre el bienestar de los que están a su alrededor. Ahora, hasta aquí lo que hemos querido dar a entender y queremos que entendamos es que el gobierno, por muy poco que nos guste o que no nos guste nada, entendemos que es un gobierno que está establecido por Dios, ¿no? Ahora, es muy cierto también que cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Mas cuando domina el impío, el pueblo gime, dice Proverbios 29:2, ¿no? Este versículo nos está enseñando que el bienestar de una sociedad depende del carácter de quienes nos gobiernan. Si son unos sinvergüenza, por decirlo así,
¿no? Pues el pueblo no va a estar muy contento, ¿no? Cuando los líderes son justos, gobiernan con equidad, con justicia, buscan el bien común, el pueblo vive en paz y alegría. Pero cuando el poder cae en manos de personas malvadas o egoístas, el resultado es opresión, injusticia y sufrimiento. Mirad, el liderazgo justo trae gozo, el injusto, dolor. Por eso los creyentes debemos orar y actuar para que la justicia y la rectitud sean la base del liderazgo en toda esfera de la vida. Y también habrá ido aquí dos cosas a tener muy en cuenta. La primera, que es muy cierto que Dios levanta gobernadores que sirven de juicio luego al pueblo, que se rebela contra el Creador, ¿no? Un caso lo tenemos en 1 Samuel, capítulo 8, cuando... Me podemos ver, a ver si lo tengo por aquí. 1 Samuel, capítulo 8. Dios había dado la victoria al pueblo de Israel y llegó un momento en que se quejaron a Samuel, ya Samuel era ya muy mayor, y se quejaron el pueblo diciendo que querían un rey, que querían un rey, ¿no? Entonces dice Samuel envejeció mucho y puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Pero ¿qué pasaba? Que los hijos de Samuel no eran gobernantes justos, ¿no? Dice que no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho, ¿no? Dice, todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramat para ver a Samuel y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tiene todas las naciones. Entonces, fijaros, Dios les estaba dando la victoria al pueblo de Israel, en el capítulo 7 lo vemos, y hay un montón de victorias que tuvo el pueblo de Israel que Dios les había dado. Y entonces llega un momento en que ellos no se conforman con ello, no se conforman con el reinado de Dios y piden un rey, ¿no? Y ellos querían un rey como todas las naciones, rechazando así el gobierno directo de Dios. En respuesta, Dios permitió su petición, los puso a Saúl, pero no como una bendición, sino como juicio. Les sirvió como juicio a ellos, ¿no? Y en el mundo entero, eso por un lado, y en el mundo entero, Dios ha establecido gobiernos que finalmente tendrán que rendirse al gobierno universal de nuestro Señor Jesucristo, como le fue manifestado al profeta Daniel. Daniel, capítulo 7. Daniel 7. Bueno, está el 7, el 8 y el 12. En los tres capítulos esos. En resumiendo, dice que Daniel vio en visión los imperios del mundo. Vio Babilonia, Persia, Grecia y Roma, representado por bestias, pero al final vio que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo serán dados al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno. Daniel 7:27, ¿no? Esto muestra que todos los gobiernos humanos son pasajeros y que finalmente Cristo establecerá su reino eterno, justo y universal. En resumen, Dios permite los gobiernos humanos, pero solo el reino de Jesucristo será definitivo y eterno. Amén. Entonces, como creyentes, reconocemos a cada autoridad en su respectiva jurisdicción, como el orden establecido por Dios, ¿no? Es Dios quien lo ha establecido y es Dios quien domina sobre todos los reinos de la tierra. Mirad, en Daniel capítulo 4 viene una historia, 4:35. Bueno, a ver, 4:35 dice, vamos a ver, dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿No? Mirad, este versículo, Daniel 4:35, fue dicho por el rey Nabucodonosor, después de ser humillado por Dios. Él reconoció que Dios gobierna absoluta y soberanamente sobre todo lo creado. ¿Qué pasó con esto? Que Nabucodonosor
dice que tuvo una visión, que vio un árbol que crecía, que había pájaros, había muchas cosas, ¿no? Que daba una sombra en la cual todo el mundo se ponía a la sombra y tal. Y de pronto dice que vino un enviado de Dios y que taló ese árbol, ¿no? Y dejó solamente allí como una señal. Entonces Nabucodonosor llamó a Daniel y le dijo, a ver, dime este sueño que he tenido. Y le dijo, pues que tu reino al hoyo, ¿sabes? Y él como un animal. Pero él se dio cuenta y él reconoció con este versículo, dice, los habitantes de la tierra son insignificantes si lo comparas con Dios, con él. Hace siempre su voluntad, tanto entre los habitantes del cielo como entre la gente de la tierra. Que nadie puede estar en contra de su poder ni preguntar por qué hace lo que hace. Entonces, él reconoció, Nabucodonosor, después de lo que pasó, reconoció que es Dios solamente gobierna absoluta y soberanamente en todas las naciones. Él decía, todos los habitantes de la tierra son como nada, comparado con la grandeza de Dios, ¿verdad? Dice, hace según su voluntad. Dios no depende de nadie, su propósito siempre se cumple. Dice, y no hay nadie que detenga su mano. Nadie puede impedir ni cuestionar los planes de Dios. Nadie, ¿verdad? Entonces, resumiendo, dice que Dios es soberano absoluto. Los hombres pueden tener poder, pueden hablar muy bien, todo lo que quieran, pero solo el Señor gobierna el universo y cumple su voluntad perfecta, incluso por encima de los reyes y naciones. Mirad, un poco más adelante, en el capítulo 6 de Daniel, vamos a estar con Daniel. Daniel 6, 26 y 27. Mirad. 6, 26 y 27 dice, de parte mía he puesto esta ordenanza. Bueno, primero os voy a contar un poco así por encima. Resulta que Daniel era una persona bien vista por el gobierno, era una persona sabia y pues estaba en gran estima, ¿no? Entonces, el Darío constituyó sobre su reino, dice, 120 sátrapas que gobernaron en todo el reino. Pero Daniel tenía poder sobre estas personas, sobre estos sátrapas, ¿no? Entonces estos tenían envidia de Daniel, entonces inventaron un edicto que hablaron con Darío para cargarse a Daniel. Entonces dijeron, mira, si hay alguien que no ora que ora a otro dios que no sea el nuestro, ¿qué le pasa? Pues ese al foso, ¿no? Entonces Daniel se enteró de eso y ¿qué hizo? ¿Se escondió? No. Dice que abrió sus ventanas más para que le vieran y empezó a orar. Entonces total que en contra de la voluntad de Darío, porque él no quería, porque él sabía, pues ¿qué hizo? Pues le metieron al foso de los leones, ¿no? Y entonces de una forma Darío le dijo, mira, a ver si ese tu Dios que tal, a ver si te salva porque no eres mala gente, eres buena persona, eres buen muchacho, a ver si tu Dios te salva y tal. ¿Y qué pasó? Por la mañana dice que se levantó temprano el rey Darío y cuando miró allí estaba sano y salvo Daniel, ¿no? Entonces, este hombre dice que el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra y dijo, paz os sea multiplicada. De parte mía he puesto esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia de Dios, de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones y ese Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro de Persia. Entonces, este pasaje muestra que el poder de Dios sobrepasa a todo poder humano, ¿no? El milagro de Daniel no solo salvó su vida, sino que llevó a un rey pagano a reconocer públicamente la soberanía de Dios verdadero, ¿no? Y fijaros qué palabra dice, Dios viviente. O sea que Darío estaba reconociendo que no era un ídolo, sino que era un Dios vivo y real,
¿no? Luego la otra palabra dice, permanece para siempre. Reconoció que su reino no era pasajero, sino que perduraba hasta el final de los tiempos. Y luego también reconocía que este Dios libraba y salvaba, ¿no? Reconoció que Dios cuida de los suyos y que demuestra su poder cuando estamos en peligro. En resumen, Dios se glorifica incluso en medio de la adversidad. Y su poder, mis hermanos, puede hacer hasta que los gobernantes reconozcan que no solo Él es el verdadero Rey, sino que es un Dios vivo, real, y que su reino no tendrá fin. Amén. Entonces, pero esto no es solamente al gobierno civil, ¿no? Que hemos dicho que nos debemos someter al gobierno civil. También hemos hablado de otros gobiernos. Hemos hablado del gobierno de la familia y el gobierno de la iglesia, ¿no? El hogar, ¿por quién es gobernado? Amén. Por el varón, con la ayuda de su esposa, para constituir un hogar para Dios. Pero el varón tiene una autoridad superior a la cual está sujeto él también. Y depende por completo ¿de quién? De Dios, ¿no? 1 Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo, ¿no? Mirad, la interpretación de este versículo ha sido debatida por siglos, y hay dos enfoques principales según el contexto histórico y teológico, ¿no? Hay la interpretación tradicional. Esta interpretación tradicional dice que la esposa está llamada a una actitud de respeto y sujeción hacia su esposo, ¿no? Entendida como un reflejo del orden divino y del ejemplo que Cristo con el Padre. ¿Me entendéis, no? O sea, la esposa está llamada a una actitud de respeto y sujeción, ¿no? Y se basan en Efesios 5:22-24, que dice, las esposas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Aunque también hay diferentes interpretaciones, ¿no? Y luego está la interpretación que llaman relacional o de fuente, ¿no? Que muchos estudios bíblicos más recientes señalan que la cabeza, también cuando habla de la cabeza, puede significar fuente u origen, no autoridad, que también tiene significado. Por ejemplo, en Génesis la mujer procede del hombre, su fuente, y Cristo procede del Padre, ¿no? Por tanto, Pablo estaría recordando, ¿no? Interdependencia y origen común entre el hombre y la mujer, no jerarquía permanente, ¿no? Entonces, este sentido, este punto de vista encaja con los versículos posteriores de 1 Corintios. Vamos a buscarlo. 1 Corintios, capítulo 11 y 12. 11, capítulo 11, versículos 11 y 12. Fijaos lo que dice. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. O sea que hay estas dos formas de verlo, ¿no? Pero vamos, yo siempre pienso de que cuando habla de sujeción, yo lo entiendo como ayuda idónea, como que deben ayudarse tanto el hombre a la mujer como la mujer al hombre, ¿no? Pero sí es verdad que dicen que se puede decir el que gobierna la casa es el hombre, ¿no? Pero también habla también de la mujer, ¿no? Entonces, según esta lectura se nos enseña una sujeción constante, no se enseña una sujeción constante, ¿no? Sino una relación de reciprocidad, respeto mutuo y reconocimiento del orden de la creación, ¿no? Eso por un lado. También está el gobierno de la iglesia, ¿no? Los ancianos son puestos para gobernar la iglesia y cuidar de ella. Pero los ancianos no los ha puesto el ayuntamiento, los ha puesto Dios, ¿no? Y por lo tanto están sometidos a Él. Hemos visto Hebreos 13:7 antes,
Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe, ¿no? Entonces, esos son los tres gobiernos normalmente que tenemos que tener muy en cuenta. Y lo que está hablando aquí Pablo, el gobierno civil, el gobierno de la familia y el gobierno de la iglesia, ¿no? Y hemos hablado del gobierno de la casa, del hogar, de la familia y del gobierno de la iglesia. ¿Y qué decir respecto al gobierno civil? ¿Es el gobierno de Donald Trump? ¿No lo habéis visto en televisión estos días? Parece que es el rey del mundo. Parece que todo el mundo tiene que estar sometido a él. Parece que está ahí, que se cree que es el rey sobre todos, ¿no? ¿O es Pedro Sánchez, el máximo mandatario de España? Ninguno de los dos, nadie. Todos esos mandatarios del mundo, por mucho que quieran aparentar, que quieran hablar, que quieran decir, están bajo la autoridad de Dios. Están subordinados a Dios y no pueden ir por encima de la ley de Dios, así como cualquiera otra autoridad. Él es el único soberano de todos los reyes de la tierra, el Señor. Dice Daniel 2:21, dice, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. O sea, Daniel reconoce que Dios controla a quien gobierna. Los reinos y reyes existen solo mientras Él lo permite. Cuando Pablo dice que estas autoridades fueron puestas mediante Dios o por Dios, claramente nos hace entender que estas autoridades están bajo la autoridad de Dios, ¿no? No por encima o al mismo nivel de Dios, sino bajo su autoridad. Como hemos visto, en todo el orden social, la máxima autoridad es Dios, quien ha establecido todas las autoridades en todas las esferas de la vida. Y el creyente reconoce dichas autoridades puestas por Dios. Por eso Pablo vuelve a repetimos el versículo 1, dice, sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. O sea, te guste o no te guste, te parezca bien o te parezca mal, debemos someternos a la autoridad que tenemos. Tanto en la familia, en el gobierno civil y en la iglesia. Porque están puestas por Dios. Y pasamos al versículo 2. Dice el versículo 2, dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Está diciendo que quien se opone a la autoridad, quien no le gusta, quien dice, esos que decían que ellos no se someten a ningún gobierno porque solamente se someten a Dios, dice que esos están resistiendo a la autoridad, a la palabra de Dios. Dice, y los que resisten, ¿qué les pasa? Acarrearán condenación para ellos mismos, para sí mismos. O sea, rechazar la autoridad es en última instancia resistir a Dios, ¿no? Mira, el Pablo no está diciendo que obedezcamos el pecado, sino que respetemos el orden divino, que lo tenemos que entender. La rebelión constante contra la autoridad revela un corazón que no ha aprendido a confiar en el gobierno perfecto de Dios. Entonces, esas personas que están en contra, mira, últimamente está ocurriendo cosas muy raras. Los protestantes o evangélicos están siendo muy atacados, ¿sabes? Muchas veces con razones, muchas veces sin razones, pero alguna vez hay alguna razón, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que los periodistas se están penetrando en cultos evangélicos con cámaras escondidas, sacando cosas fuera de contexto y luego salen en la televisión, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo? Pues ya dicen que la culpa es del gobierno, que es el gobierno quien está haciendo todo esto. Están en contra de la palabra de Dios. Porque Dios dice, sométanse a toda autoridad, ¿no? En vez de que hay alguna otra forma de arreglarlo, que hay otra forma de arreglarlo,
Sabemos que es injustamente. Yo lo estoy viendo, estoy persiguiendo todo ese caso y es injusto lo que están haciendo. En Telecinco, en Antena 3, en muchos medios están acribillando al pueblo protestante. Pero bueno, entonces Pablo nos está diciendo que obedezcamos a eso, sino que respetemos el orden divino que él ha puesto, ¿no? La rebelión contra la autoridad revela un corazón que no ha aprendido a confiar en el gobierno perfecto de Dios. Es que la gente, en vez de hacer lo que hace, en querer manifestarse, en querer hacer cosas, ya lo que tienen que hacer es confiar en el gobierno perfecto de Dios, confiar en Dios, ¿no? Mira, la consecuencia lógica del primer punto tratado es que al reconocer que las autoridades son puestas por Dios, se sigue que le es debido todo honor y obediencia por ser precisamente puestas por Dios. Y ya está. Mirad, y este ejemplo lo que decía antes, cuando Cristo estaba apresado, que le apresaron, no levantó alguna guerra contra el gobierno que tenía autoridad para dejarle libre y impedir la justicia de los judíos. Al revés, cuando Pedro sacó la espada para cortar la oreja a aquel, ¿qué dijo Jesús? Tranquilo, no pasa nada, ¿no? Él confiaba en el Padre, No, y él tenía poder para haber dicho, ¿tú a mí me vas a detener? Vamos, ¿sabes? ¿Cuántas manifestaciones o cuántas protestas hicieron los seguidores de Cristo cuando estuvo preso por los romanos? ¿Vosotros habéis leído alguna? ¿En la Biblia viene alguna protesta que salió con pancartas o salieron haciendo cartas, enviando cartas, ¿no? ¿Qué hizo Cristo ante la autoridad de Pilatos? Mirad, Jesús está ante Poncio Pilato, el gobernador romano, después de haber sido arrestado y juzgado por los líderes judíos. Pilatos, al interrogarlo, se sorprende porque Jesús no se defiende, ¿no? Entonces Pilato le dice, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? ¿Y sabéis lo que le respondió Jesús? En Juan 19:11 dice, respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba, del cielo. Dice, por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Jesús le estaba diciendo a Pilato, tu autoridad no es absoluta, es de Dios, ¿no? Y Jesús, de arriba está significando que eres Dios, el origen de todo poder legítimo, ¿no? Y Jesús reconoce que aunque Pilato tiene poder político, ese poder le fue permitido por Dios, para que se cumpla su plan de redención. Creo que no sabía Pilato. En otras palabras, Pilato está actuando dentro de los límites que Dios le está permitiendo, porque eso era el plan del Padre que tenía para morir en la cruz y él se pensaba que tenía mucho poder, ¿no? Pero fijaros, todo un ejemplo de Jesús que tenemos que tener nosotros para respetar a las autoridades. Por mucho que nos duela, El otro día, en la campaña, vinieron la policía, ¿no? Nosotros teníamos los permisos y ellos venían un poquito subiditos de tono, porque había ocurrido un pequeño percance y venían un poquito subidos de tono. Pero tanto el pastor José Luis como yo les hablamos con educación, con respeto, le dimos los papeles y tal, y al final nos desearon que todo saliera bien, que no había ningún problema ni nada, ¿sabes? Nosotros le respetamos. No, ni le gastamos la bola y dijimos, nada, nosotros aquí tenemos el permiso y hacemos, no. Nada de eso. ¿No? Mira, y tenemos el ejemplo de Jesús, ¿no? Respetando como respetó la autoridad. Él no pretendía destruir esas autoridades ni acabar con las instituciones puestas precisamente por Dios para el cuidado de Dios de todas las cosas. Fijaros, él podía haber llamado a 12 legiones de ángeles, o sea, unos 72.000 ángeles. Dice Mateo 26:53, dice, ¿acaso piensas que yo no puedo ahora orar a mi Padre y él no me daría más de 12 legiones de ángeles? 72.000 ángeles podían haber venido y al Pilato haberle hecho eso, ¿sabes? Y sin embargo, no le hizo nada, ¿no? Y fijaros, cuando yo veo 72.000 ángeles, recuerdo un versículo de la Biblia que dice que un ángel fue capaz de destruir 185.000 soldados asirios en una noche.
Digo, si un ángel, en Segunda de Reyes 19:35, pues si los queréis apuntar, dice que solo un ángel fue capaz de destruir 185.000 asirios en una noche. ¿Cuánto podían destruir 72.000 ángeles? ¿No? Entonces 72.000 ángeles podrían en teoría eliminar a toda la humanidad, si Dios lo quisiera, ¿no? O a todos los gobiernos. Pero Jesús solo estaba subrayando que tenía poder absoluto, pero eligió no usarlo. ¿Para qué? Para cumplir la voluntad del Padre y salvarnos, ¿no? Mirad, los cristianos no participamos en golpes de Estado, en manifestaciones ni en protestas. Olvidaros, ¿sabes? ¿Alguna vez ha habido alguna... una vez me invitaron a ir a las puertas del Senado, no, del Congreso a orar, ¿no? Porque se aprobaban las leyes del aborto y todas esas cosas. Y yo fui, me acuerdo que fui, pero aquello al principio que fue algo bien, ¿no? Enseguida se volvió una protesta política. Porque aunque no parezca que no, los evangélicos también son políticos, ¿no? Nosotros tenemos que ser neutrales, ¿no? Pero bueno, hay algunos que se tiran por un lado y otros se tiran por otro, ¿no? Y aquello llegó un momento en que se volvió una manifestación política en contra de los que querían legalizar el aborto, ¿no? Y yo ya dije, yo aquí no pinto nada. Primero porque estaba la policía y digo, va a cargar de un pronto a otro y es lo que estaban buscando. Entonces, nosotros no debemos participar en golpes de Estado, ni en protestas, ni en manifestaciones. Tenemos que sentarnos, orar y punto, ¿no? No probemos la anarquía porque Dios ha establecido autoridades que debemos respetar, pero fueron puestas por Dios y están sujetas a Dios. Además, el que resiste la legítima autoridad constituida por Dios, resiste a Dios mismo. Mirad, por ejemplo, los hijos que no respetan, que no obedecen a sus padres, se están oponiendo al Dios mismo. Las esposas que no respetan su cabeza, que no admiten la dirección de su marido, están sujetos a Dios. Simplemente están en rebelión contra Dios. La Iglesia que no acepta la amonestación de sus pastores y rechaza sus enseñanzas, aunque estén a la luz de las Escrituras, simplemente están resistiendo a Dios mismo. Y no pretendan que Dios dejará tal rebelión sin castigo. Entonces, yo creo que está claro, ¿no? Lo hemos entendido, ¿no? Sométanse todas las personas a las autoridades, nos tenemos que someter a todas las autoridades, ¿no? Entonces hemos hablado de esas clases de autoridades, de la Iglesia, de la familia y de la autoridad civil. Y dice en el versículo 2 que quien se opone a la autoridad lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten dice que acarrearán condenación. Ahora, llegamos a un momento crucial en este estudio. Este sostenimiento del cual estamos hablando no es ilimitado. No. O sea, que tiene límites. Este sostenimiento que está dando Pablo tiene límites. Tiene ciertos límites. Ya lo veremos con más detalles en los versículos 3 y 4 la semana que viene, si Dios lo permite, ¿no? Pero debemos advertir desde ahora y como hemos visto que toda autoridad es delegada de parte de la autoridad suprema que es Dios mismo. Mirad, dicha autoridad está limitada por Dios, quien define cada jurisdicción y el nivel de autoridad. Si estas autoridades, en el nivel que sean, se rebelan contra Dios y buscan que sus gobernantes pequen contra Dios, no solo no deben ser obedecidos, sino que legítimamente deben ser resistidos. Lo vuelvo a repetir, para que quede bien claro. Si estas autoridades a las cuales nos estamos sometiendo, en el nivel que sean, se rebelan contra Dios y buscan que sus gobernantes pequen contra Dios, no solo no deben ser obedecidos, sino que legítimamente deben ser resistidos. Tenemos el ejemplo de un padre de familia.
Si el padre de familia abusara de su esposa o de sus hijas mayores con las intenciones sobrias de usarlas para cualquier negocio, entonces sus esposas y hijas deberían obedecerle. No. Radicalmente no. Pero no solo no obedecerle a su esposo y padre, como lo harían en otro momento, sino que también le denunciaría a las autoridades civiles y saldrían corriendo de esa casa. Entonces, ¿cuándo tenemos que obedecer y someternos a las autoridades? Los cristianos deben obedecer todas las leyes humanas que promuevan el bien común. Tomen nota. Pagar impuestos, respetar las leyes, respetar las normas de tráfico. A ver, habrá muchas más, pero yo he puesto estas como ejemplo, pero ustedes, como son personas inteligentes, sacarán muchas más, ¿no? Cumplir contratos y obligaciones legales, no cometer delitos, robos, fraude, violencia, etcétera. Obedecer normas de bien común para la ciudad y sus habitantes, ¿no? Leyes que un cristiano no puede obedecer. Si una ley exigiera negar la fe en Cristo, si ordenara hacer algo inmoral, por ejemplo, mentir, dañar al prójimo, adorar a otro Dios o abortar. Si prohibieran predicar el Evangelio, ¿no? O sea, leyes que contradicen directamente los mandamientos de Dios. Ejemplo, hay algunos ejemplos de leyes que un cristiano no puede obedecer, según la Biblia. Esta es un poco así que hemos puesto por encima, pero según la Biblia, quiero que tengan en cuenta en esto. Por ejemplo, tipo de leyes. Leyes que prohíben adorar a Dios o predicar el Evangelio. Si hay alguna ley que promulga un gobierno civil que nos prohíbe adorar a Dios o predicar el Evangelio, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo que tenemos es el decreto de Babilonia que prohibía adorar a otro Dios en Daniel, como lo hemos visto, ¿no? O el mandato a los apóstoles de no predicar en Hechos, ¿no? Pues no tenemos que obedecer. ¿Por qué? Porque contradice el primer mandamiento de Éxodo 23 y la Gran Comisión de ir y predicar el Evangelio a todo el mundo. O sea, en este caso, ¿a quién obedeceríamos? A Dios. A Dios. Sí, no tengan miedo, sí. Otro, leyes que nos obliguen a adorar ídolos o falsos dioses, ¿no? Por ejemplo, como Nabucodonosor, que obligó a adorar una estatua de oro, ¿no? Entonces, ahí nosotros violaríamos la ley de Éxodo 24:5, que dice que no te harás imágenes. O sea que cualquier ley que nos obligue a adorar ídolos o falsos dioses, ¿a quién tenemos que obedecer? A Dios. Leyes que nos obliguen a cometer pecado. Un pecado moral, ¿no? Por ejemplo, que exigen mentir, robar, abortar, matar o participar en corrupción, ¿no? Pues igual, va en contra de los mandamientos y principios de santidad de Éxodo 20, Romanos 12, ¿no? Y entonces, si hay alguna ley que nos obliguen a cometer un pecado moral, ¿a quién tenemos que obedecer? O sea, que el someternos a todas esas autoridades no es ilimitado, tiene un límite, tiene un límite, ¿no? Por ejemplo, también leyes que impidan hacer el bien, o sea, que si hay una ley que nos impide no ayudar al prójimo, ustedes no son nadie que ayudar al prójimo, ¿no? Como un día a mí me pasó en el CIE, la Cruz Roja me dijo que me limitara a predicar el Evangelio, que para ayudar ya estaban ellos. Y dije, eso lo dirás tú. A mí, la palabra de Dios me obliga a ayudar a mi prójimo, ¿sabes? Y ellos me decían que no. Entonces, y leyes que atacan la dignidad humana, esclavitud, injusta, racismo, persecución y cosas de esas, ¿no? Entonces, en cuanto a todas estas leyes que están en contra de la palabra de Dios, radicalmente tenemos que decir no a las leyes y sí a la palabra de Dios, ¿no? Mirad, ejemplos de una legítima resistencia al gobierno que no busca el bien, sino el mal de sus gobernandos y que contraviene abiertamente la ley de Dios, lo tenemos, por ejemplo, en Daniel. Oró a Dios aunque el rey lo prohibió, en Daniel 6:10, ¿no? Sadrach, Mesach y Abednego, los amigos de Daniel, se negaron a adorar la estatua, en Daniel 3. Las parteras hebreas, ¿las recordáis, no? Que desobedecieron al faraón y no mataron a los bebés, ¿no? Dijeron, nosotros no vamos a cometer este pecado, ¿no?
Y Pedro y los apóstoles que siguieron predicando el evangelio aunque se les prohibió. ¿Por qué? Porque esas leyes iban en contra de la ley de Dios y ellos obedecieron a Dios antes que a los hombres. Mirad, hermanos, estos casos muestran que el creyente debe respetar y honrar la autoridad. Pero cuando las órdenes humanas contradicen la voluntad de Dios, la obediencia a Él es prioritaria. Mirad, hay un caso que ocurrió cuando el famoso COVID, saben que hubo una orden de que no se podían reunir, ¿no? Entonces hubo muchas iglesias que cerraron, entre ellas nosotros. Cerramos, ¿no? Porque había una ley que no permitía que hubiera gente que se reuniese, ¿no? Hubo unas leyes porque había un peligro, claro. Entonces, ¿y qué pasó? Aquí en España no tanto, pero sobre todo por Estados Unidos hubo mucha gente que no obedeció esa ley, y abrió sus iglesias y allí la gente sin mascarilla decía no, porque Dios tiene poder para... Al final media iglesia contagiada. Hubo muchos, ¿no? Y de por sí hay pastores en Estados Unidos que están no condenados, están denunciados por esa cosa, ¿sabes? A ver, entendamos que no, es que eso contradice la ley de Dios, no está contradiciendo la ley de Dios. Además, fijaros, el gobierno en muchos estados de Estados Unidos, de los estados, permitió que se pudieran reunir en la calle, dejaban los parques y las calles para que se reuniesen, ¿no? Ellos no querían la iglesia. Y al final, ¿qué pasó? Pues lo que pasó, ¿sabes? Entonces tenemos que tener en cuenta esas cosas, cuando la ley es de Dios y cuando la ley es de los hombres, ¿no? Entonces, el estándar aquí es que si la ley emitida por el Estado contraviene la ley o la palabra de Dios, nosotros obedecemos a Dios y no al Estado. Todos estos que hemos dicho obedecieron por fidelidad a Dios, no por rebeldía política o personal, sino por fidelidad a Dios, porque eran fieles a Dios. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud del cristiano ante leyes injustas? Pues cuando el creyente no puede obedecer una ley injusta, debe hacerlo, aunque no obedezca esa ley injusta, siempre debe hacerlo con respeto, sin violencia y sin odio. ¿Verdad? Jesús, Pablo y los profetas sufrieron injustamente con paciencia y con fe, confiando en que Dios era el juez supremo. En Primera de Pedro, mira, lo vamos a leer, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 19 al 23. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Que estoy leyendo 2:19-23. Digo, eso no me cuadra. Capítulo 2, versículo 19 al 23, dice, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Mirad, entonces, resumiendo este segundo versículo, primero, obedecer las leyes civiles siempre que no contradigan la palabra de Dios. Desobedecer respetuosamente las leyes injustas, cuando te obliguen a pecar o negar tu fe. Eso sí, mantén siempre integridad y amor, aun cuando seas perseguido y castigado. Mis hermanos,
el Estado no puede imponernos la doctrina que debemos creer. No puede imponernos cómo gobernar la Iglesia, ni cómo gobernar nuestra casa, ni cómo podemos educar a nuestros hijos. No está ni la familia ni la Iglesia bajo la jurisdicción del Estado para determinar su gobierno. Eso le corresponde únicamente a Dios. Muy bien, hermano, a Dios. Entonces, llegamos a la conclusión de estos dos primeros versículos. Dios ha establecido autoridades en cada esfera de nuestra vida. Así lo ha determinado y entendemos que todo lo que Dios hace es bueno, es justo y es santo. Sí o sí. Por ello, oponerse a lo que Dios ha establecido es oponerse a Dios mismo. ¿Cuántos nos estamos oponiendo hoy a las instituciones puestas por Dios? Cuidado. Cuando vemos la televisión y vemos a esos políticos que lo están haciendo tan mal. Pablo dijo que había que orar por ellos. ¿Sabes? Y Pablo era tan sabio, tenía tanta sabiduría, que ya se olía lo que iba a venir en esta época, que dijo, voy a poner que oren por esta gente porque la van a liar. ¿Sabes? Pero dice que oremos por ellos. Que oremos por ellos. ¿Cuántos están luchando la familia, la iglesia, el mismo estado contra lo que Dios ha establecido? Mira, no es sabio hacer esto. Hay juicio de Dios contra esa actitud desafiante y rebelde de oponerse a lo que Dios simplemente, porque el pecado dice que no debemos obedecerlo, ¿no? La única limitación al sometimiento a la autoridad legítima se da en el momento que dicha autoridad nos obliga a hacer lo que Dios prohíbe. Eso es la única. O nos prohíbe hacer lo que Dios nos manda, ¿verdad? Cuando intenta pasar los límites de su jurisdicción en el ejercicio de su autoridad, ahí nosotros no estamos sometidos, no tenemos que estar sometidos a ninguna autoridad. A la única, a la de Dios. Que Dios nos ayude a comprender nuestros deberes frente a las autoridades y el principio que debemos seguir según la enseñanza de la palabra de Dios. Yo creo que ha quedado claro. El someternos a las autoridades no tiene un poder ilimitado. Es limitado hasta cierto punto. Debemos someternos a todas las autoridades superiores porque están puestas por Dios. Y el que no se somete a la autoridad puesta por Dios no se está sometiendo a Dios. Y el que desobedece a la autoridad de Dios, a la autoridad civil, está desobedeciendo a la palabra de Dios y a Dios mismo, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Y luego dice, ¿por qué? Porque eso lo ha establecido así Dios. Ahora, ese poder, esa obediencia no es ilimitada. Esa obediencia está limitada. ¿A qué? A que las leyes o lo que digan los gobiernos, ¿no?, estén en contra de la palabra de Dios. Si están en contra de la palabra de Dios, antes está Dios. Recordamos los ejemplos de Daniel, de los amigos de Daniel, de las parteras, que lo obligaron a lo que hoy sería abortar, pero ellas dijeron que no, que ellas obedecían antes a Dios que a nadie, o los apóstoles, que les metieron presos por predicar el evangelio y dijo, ahora os soltamos pero no predicamos más el evangelio. ¿Y qué hicieron? Como Daniel, no tenéis que orar, y abrió las ventanas, porque antes es obedecer a Dios antes que a los hombres. Y en eso está ante la autoridad de Dios que ninguna autoridad. ¿De acuerdo? ¿Nos ponemos de pie? Pastor, una pregunta. Sí. Pastor, un hijo de nosotros se quiere casar con otro hombre, nosotros tenemos que aceptar a la ley. No. Entonces, ¿cómo hacemos ahí? Pues eso es algo personal. Yo te cuento un caso de un pastor que yo conozco,
que tiene una hija que es lesbiana y la echó de su casa. Le dijo, ¿quieres casarte con otra mujer? Muy bien, pero en esa casa no vas a vivir. Amén. Otra cosa no puedo hacer. Es mayor de edad, ¿sabes? Y eso es un caso real. Yo le conozco a ese pastor, y le dijo, mira, si quieres, vete a vivir con quien quieras, es tu vida. Ahora, sepas que si haces eso, vas a ir al infierno. Le habló así a su hija, qué fuerte, es fuerte. Le dijo, esto es lo que hay. Si tú quieres, la palabra de Dios dice que vas a ir al infierno de cabeza. Amén, así es. A su hija, y la echó, dijo, aquí no vas a vivir. Aquí no voy a permitir que tú vivas en pecado. Aunque hay, es lo que decíamos antes, en eso siempre hay dos caminos, hay dos opiniones, ¿no? Hay cristianos evangélicos que eso lo permiten, que permiten la homosexualidad. De por sí hay una iglesia aquí en España, en Madrid hay una iglesia homosexual. O sea que, pues te digo que, pero la Biblia es clara respecto a eso. Así como ahorita, que viene el 31 de octubre y dejo de andar, esos trajes así, y los cristianos no tienen, ¿para qué paren eso? No. Es una fiesta, es que hay que saber el significado de esa fiesta y te das cuenta de lo que significa, ¿sabes? Entonces, por eso nosotros vamos a hacer, en vez de hacer la fiesta de la oscuridad, que es en realidad, es eso, la fiesta del oscuro, la fiesta de, ¿sabes? Por lo tanto vamos a hacer, la iglesia va a hacer la fiesta de la luz. Y como todo el mundo reparte caramelos, también vamos a repartir caramelos y chuches, pero con versículos bíblicos, con pegatinas y con cosas, ¿sabes? Con cosas cristianas. ¿Sabes? Pero no debemos permitir que nuestros hijos participen en eso, porque son fiestas, vamos. Entonces la palabra de Dios dice que no, ahí no, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, si tu hijo va en el colegio lo obligan a ello, tú tienes todo el derecho de ir a tu colegio y decirle, mire, mi hijo no participa en esto, porque somos cristianos y no participan. Y no te pueden obligar a que tus niños participen. ¿Sabes? Y simplemente, ¿por qué? Porque la palabra de Dios dice que mis hijos no van a participar en fiestas satánicas. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta más? Nos ponemos de pie y damos gracias a Dios por su palabra en esta tarde. Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios mío, Señor. Gracias, Señor, por aclararnos este tema tan importante, Señor, de someternos a las autoridades, Señor. De obedecer, Señor, tu palabra, Dios mío, Señor. Pero también entendemos en esta tarde, Señor, que no solamente el gobierno civil, sino el gobierno del hogar, de la casa, Dios mío, el gobierno de la iglesia, Señor, que debemos someternos y debemos respetarlo según tu palabra, Dios mío, Señor. Y que ese gobierno, Señor, esa obediencia, Señor, no es ilimitada, Señor, sino que tiene su límite, Señor. Y su límite es cuando contradice tu palabra, Dios mío. Tu palabra, Señor, está por encima de todo, Dios mío. Señor, Dios mío, nadie nos tiene que prohibir, Señor, predicar el evangelio. Nadie nos tiene que obligar a celebrar fiestas que no son de tu parte, Dios mío, Señor. Nadie nos tiene que obligar, Señor, a adorar a dioses que no sea, Señor, el único Dios verdadero de los cielos y de la tierra, Dios mío. Y ante esas leyes injustas, Dios mío, de matar a bebés, Señor, de juntarse, Señor, hombres con hombres, mujeres con mujeres, Señor, nosotros no debemos participar, Señor, en ello, y sí obedecerte a ti por encima de todo, Dios mío. Gracias, Señor. Gracias te doy en esta tarde por tu palabra, por hablar a nuestros corazones, Señor,
Y no queremos ser oidores de tu palabra, Señor, sino queremos ser hacedores, Señor. Llévate toda la honra y toda la gloria en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén y amén.